noches, licenciado. Buenas noches. Bien, hoy vamos a dar introducción a lo que es el impuesto a las utilidades sobre las empresas de una forma genérica, ¿ya? Ahora sí vamos a intercalar las clases porque ya estamos en la recta final y, y bueno, vamos a tratar de abarcar en lo posible todo el contenido, que por los tiempos sí, vamos a lograrlo. Entonces, hoy quisiera que veamos una parte del IUE. De forma general me refiero a que vamos a tomar en cuenta un análisis genérico, no a detalle, ¿no? Ya la siguiente semana sí vamos a ver aspectos a detalle, pero hoy simplemente para entender que el resultado de la gestión contable, ¿sí? Es el dato preliminar para poder declarar de forma correcta el IUE, ¿sí? Después de hacer un análisis sobre los gastos no deducibles y los ingresos no imponibles. En ese sentido, acá como pueden ver tenemos diferentes gestiones, ¿no? Desde la 2016 hasta la 2019, donde como pueden apreciar existe un comportamiento diferente de una gestión a otra. ¿En qué sentido? En que una gestión puede haber pérdida, en otra gestión no. ¿Qué pasa con las pérdidas, por ejemplo? ¿Se podrán arrastrar? ¿No? O sea, vamos a ir discutiendo de forma general para luego entrar ya al tema específico, que es, por ejemplo, de dónde vienen estos gastos no deducibles, ¿no? ¿Cómo determino cuáles son los ingresos no imponibles? Eso ya es más a detalle y eso lo vamos a ver con calma la siguiente semana. Hoy vamos a ver de forma general los aspectos que les mencionaba. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué tenemos esas gestiones para poder realizar la práctica. Y vamos a partir de estos tres datos que son bien importantes y relevantes, ¿sí? Utilidad contable antes de impuestos no es más que el resultado de la gestión, ¿ya? Entonces, si nosotros entendemos, no significa que de este resultado nosotros tengamos que aplicar el 25%, ¿no? Tributariamente no es así. Nuestra ley, la ley 843 y el decreto 24051, clasifica diferentes gastos, ¿sí? Entre gastos deducibles y no deducibles. ¿Qué quiere decir esto con deducibles y no deducibles? Como su mismo nombre lo indica, deducibles quiere decir que puede deducir al impuesto determinado. Y no deducibles, por el contrario, lo que indica es que es un gasto que no va a ser aceptado por ese impuesto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de estos dos conceptos de gasto deducible y gasto no deducible, debemos entender esa diferencia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante esta diferencia? Porque a partir de ello nosotros vamos a poder realizar el cálculo del IUE. ¿Sí? Adicionalmente, debemos entender que también van a existir ingresos imponibles e ingresos no imponibles. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Los ingresos imponibles son válidos para el cálculo del impuesto. ¿Qué quiere decir? Que sobre esos ingresos se van a calcular el impuesto, el IUE, ¿sí? Y los ingresos no imponibles, por el contrario, son aquellos que no van a generar el impuesto. Un ejemplo bien sencillo son remesas recibidas del exterior, ¿no? Por rendimientos, en inversiones y demás, ¿no? Si una empresa recibe un rendimiento del exterior, ese ingreso es no imponible. ¿Qué quiere decir? Que no va a pagar impuestos, ¿sí? En este sentido, la regla es bien sencilla, ¿sí? Se puede hallar de dos formas el impuesto a pagar o determinar el tributo, ¿sí? Como ven, partimos de la utilidad contable, ¿sí? Este es el punto de partida, ¿sí? Los gastos no deducibles se suman y los ingresos no imponibles se restan. Esa es un poco la lógica que tiene inclusive el mismo formulario.
¿sí? ¿Y por qué me dirán? Si yo tengo un estado de resultados, ¿qué tengo? ¿Qué es el resultado de la gestión, la utilidad neta contable? ¿Qué llegaría a ser en términos contables ella? Dicen, por favor, ¿puedes repetir? ¿Qué representa el estado de resultados en sí, en el resultado de la gestión como tal? ¿Qué es lo que nos... ¿Representa si es que ha habido ganancias o pérdidas durante la gestión? La situación económica en la cual se encuentra la empresa? Ya, y si hablamos específicamente del resultado de la gestión, ¿producto de qué es? ¿Cómo es que nosotros determinamos la utilidad de la gestión, el resultado de la gestión contable? ¿Es en base a los ingresos menos los costos que hemos tenido, los gastos? Exacto, ¿no? Entonces acá debemos recordar la estructura, ¿no? Y básicamente la utilidad o el resultado contable proviene de todos los ingresos menos todos mis costos y menos todos mis gastos. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, dicen. ¿No ve? Entonces, a partir de ello, debemos hacer el siguiente análisis. ¿Por qué se llegarían a sumar los gastos no deducibles? Si partimos del resultado de la gestión. ¿Mm? Estamos partiendo del resultado de la gestión para el cálculo del IWE. Acá está. Tenemos en la primera gestión 152.302. Ahora, resulta que dentro de estos gastos, ¿sí? De mi estado de resultados, existen varios que no son deducibles por diferentes aspectos. Eso lo vamos a revisar a detalle. Bueno, lo vamos a recordar en realidad, porque esto lo hemos visto al principio. ¿Sí? Por ejemplo, no aplico el RCIVA, entonces la planilla es no deducible. Otro ejemplo, no declaro una factura, el IVA es no deducible, ¿no? Entonces, si compenso el IT, ese IT compensado, gasto es no deducible. Entonces, hay un sinfín de reglas que aparecen y que se detallan en la ley 843 y en el decreto supremo 24051. ¿Sí? Ello justamente nos permite hacer esta clasificación. Entonces, cuando nosotros clasificamos nuestros gastos no deducibles, estamos indicando de que esos gastos no son válidos para el IWE. ¿Qué quiere decir eso? Que esos gastos no deberían tomarse en cuenta para la liquidación del impuesto. Entonces, ahí viene la lógica de sumar. Allá. Son no deducibles, sí, por lo tanto tienes que aumentar. Bueno, ni modo, ¿no ve? Entonces, si tomamos el ejemplo de que yo debería calcular el IWE sobre los 152.302, ¿me pueden calcular el IWE de los 152.302? 25%, adelante. 38.075,50. Perfecto. Ese sería un IWE preliminar. Pero luego de hacer este análisis, ¿cuánto llegaría a ser nuestro IWE? Aumentando esos gastos no deducibles. ¿Sería más o menos? Sería menos, dicen. A ver, calcula, Alejandro. Me sale a mí 30.460,50. 30.000, 460,50. ya. O sea, quiere decir que has restado los 30.460. Sí, dicen, o estoy ¿Por haciendo qué? mal, tal Hay vez que estoy entendiendo sumar. un poco mal. Hay que sumar, perdón. Hay que sumar. Me sale 45.690,50. ¿Es más o menos? Es más, dice, sí, tienes Entonces, razón. ¿cuál es el efecto de los gastos no deducibles, señores? Que aumenta el impuesto
a pagar. Sencillo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque son gastos que tributariamente no están siendo bien respaldados. Un ejemplo bien sencillo, no tengo el documento original, resulta que se ha perdido, se ha extraviado, la factura es de 30.460 cabalmente. Entonces, ese gasto va a ser no deducible. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se cuenta con un respaldo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es justamente como decir que el fisco te castiga y te dice, de aquellos gastos que no van a estar bien respaldados, lo lamento mucho, contablemente van a seguir representando un gasto, van a seguir representando un gasto, pero tributariamente, lo siento, me vas a tener que pagar el IWE y vas a tener que aumentar esto a tu resultado de la gestión. ¿Sí? Eso Licenciado, es. en este caso, ¿no sería mejor no declararlos? Pregunto, ¿no anotarlos, no registrarlos? ¿Te refieres a que esos gastos que no están bien respaldados no se deberían registrar? No, no lo afirmo así, ¿no es cierto? Pero Ah, ya. Ah, claro. Tú tienes la posibilidad de Yandira. O sea, eso me refiero no a ti como contadora, sino a ti como ujú, dueña de la empresa. ujú, Este es el más o menos el escenario, ¿ya? Supongamos que Yandira es la dueña y yo soy el contador, ¿ya? Yandira es la propietaria de la empresa y resulta que yo voy y le digo, mira, Yandira, tenemos que pagar 150.000 de IWE. Y Yandira se cae de espaldas y dice, pero ¿cómo es posible? No tengo plata, no quiero pagar, no quiero pagar, no quiero pagar. Sí, yo le digo, mira, hay estos gastos no deducibles, que suman más o menos 200.000. ¿Ya? Si no reconocemos estos gastos como no deducibles, vamos a pagar menos 50.000 bolivianos. Entonces, ¿qué va a decir Yandira? Ah, entonces no los reconoceremos como gastos no deducibles. ¿Sí? Perfecto. Lo declaramos como si todo fuera deducible y felices. Pagamos solamente 100.000 bolivianos. De los 150.000 que debíamos pagar, solamente se van a pagar 100.000. Yandira se estaría ahorrando 50.000 para no pagar ese impuesto. Ese es el escenario. Les pregunto, ¿cuál sería el riesgo? Porque se puede hacer eso. Y muchas empresas lo hacen. Pero ¿cuál sería el riesgo? qué En el mal caso en el que nos investiguen, licenciado, llegaría a salir en la doble Exacto. partida nuestro, pago su- multas, actualizaciones, Exacto, ¿seríamos ¿no? un delito o No, en no una delito. contravención? Omisión de Ok. pago, pero con el riesgo de que si en algún momento impuestos te fiscaliza y verifica este hecho, va a venir y te va a cobrar, como indica Yandira, tu actualización, tus intereses y si corresponde, sanciones por omisión de pago, ¿no? En caso de que no quieras pagar siempre, no, me rehúso a pagar, pero no. Entonces, lamentablemente ahí la deuda se puede hasta triplicar en cuanto al tiempo, ¿no? Y no se olviden que impuestos tiene 8 años para hacer eso. 8 años de después terminada la gestión. Imagínense que sea esta gestión. Tienes que esperar hasta el 2028, ¿no? Para que la gestión 2020 esté prescrita. ¿Qué significa que deje de estar, que esté prescrita? Que impuestos ya no va a poder tener la potestad, la atribución de ir y tocar tu puerta y decirte, oye, quiero revisar tus estados financieros, quiero revisar tu contabilidad y quiero saber si has pagado correctamente tus impuestos. Después de 8 años, impuestos ya no puede hacer eso. Pero imagínense, en 8 años puede pasar todo, ¿no? Puede pasar todo. Entonces, el riesgo va a ser inminente. Entonces, muchas personas, como el ejemplo que acabamos de señalar, son situaciones que realmente suceden. Y lamentablemente es algo que es de doble filo, ¿no? O tienes mucha suerte y en esos 8 años no te dicen nada, o tienes mucha mala suerte y te andan fiscalizando cada gestión. Entonces, es eso, señores, ¿no?
todo lo contrario pasa con los ingresos no imponibles, ¿no? Se deben restar porque básicamente no van a pagar el impuesto. Entonces, por eso es que les estoy poniendo el signo negativo, ¿no? Un costadito. ¿Ya? En ese sentido, vamos a considerar un ejercicio bien sencillo. Vamos a hacer un ejercicio bien particular. Ya no sé si hay alguna duda hasta acá respecto a los gastos no deducibles, ingresos no imponibles. Pero ahorita vamos a acabar la idea con los gastos deducibles e ingresos imponibles. Todo bien, Luis. Muy bien. Entonces, vamos a desagregar esta información. Vamos a entender de que de esta utilidad contable provenga de total de ingresos menos total gastos. Y vamos a ver cómo se puede realizar el cálculo de otra manera. ¿Ya? Antes, así, con esta suma y resta, ¿me podrían determinar el impuesto de esta gestión? La primera gestión. ¿Cuánto llegaría a ser el IVA de la gestión 2016? 43.786,75 me sale. Sí, a mí también. Vamos a validar, ¿ya? Sí, a mí igual. Utilidad, más gastos no deducibles, menos ingresos no imponibles, todo esto por el 25%. ¿Eso le sale? Sí. Sí. Sí, le sé. Perfecto, ahí tenemos. Perfecto, ahí está. ¿Sí? Aquí hemos aprendido de una forma resumida el cómo se debe generar este cálculo. Ahora, vamos a tomar esta misma plantilla. Permítanme llevarlo a otro lado. Ahí tenemos. Pero ahora vamos a desagregar un poco la información. ¿En qué sentido? Vamos a decir total ingresos, total gastos. ¿Sí? Los 152,000 representan un 10%. Entonces, los ingresos totales van a ser por 1,052,000. 523,020. No se preocupen, estos son solamente datos referenciales. Y acá va a ser esto menos esto. Fíjense lo que estoy haciendo, por favor. Y ahí está. Importes. Y ahora vamos a hacer una clasificación, ¿ya? Vamos a dividir primero los ingresos imponibles y los ingresos no imponibles. Y vamos a dividir los gastos deducibles de los gastos no deducibles. ¿Sí? O sea, básicamente nosotros lo que vamos a hacer es clasificar esta información. Entonces vamos a hacer ese análisis. Perfecto. Ahora sí.
Tenemos todos los datos en pantalla y quisiera que me digan cuánto llegarían a ser los ingresos imponibles y cuánto llegarían a ser los ingresos no imponibles. ¿Alguien me puede proporcionar ese dato? Tenemos el dato de los ingresos no imponibles, ¿no? ¿Cuánto es? 7,615. ¿Sí? ¿Cuánto debería ser los ingresos imponibles por diferencia? ¿No? Sencillo. 1,515,400. Sí. ¿Se comprende lo que he hecho, señores, en esta parte? Sí, licenciado. ¿No? Simplemente es clasificar. Licenciado, Adelante. perdón, por favor, una vez más. Le ruego, por favor, una vez más. Claro que sí. Lo que estamos haciendo acá es clasificar los ingresos e indicar, este es el importe total de los estados financieros. Acá está. Sí, importe estados financieros. Tenemos como total ingresos 1,523,020 y total gastos 1,370,718. No, acá está incluido los costos más, ¿no? Costos y gastos. ¿Sí? De lo que nos sale un resultado de la gestión contable de 152,312. Ahora, lo que nosotros queremos es clasificar en este ejemplo qué gastos son, qué ingresos son imponibles y qué ingresos no imponibles, y qué gastos son deducibles y qué gastos no son deducibles. Entonces, esos datos nosotros ya lo tenemos. Bueno, por lo menos tenemos los ingresos no imponibles y los gastos no deducibles. Por diferencia, podemos calcular lo que son los ingresos imponibles y los gastos deducibles, ¿no? Como les decía, tenemos 7,615 de ingresos no imponibles. Por diferencia, mis ingresos imponibles debería ser 1,515,405, Sí. ¿no? Este segundo cuadro depende del primero. Es en relación al primero, ¿verdad, Sí, licenciado? completamente. Independiente, ya, gracias. Exacto. Ahora vamos a hacer lo mismo con los gastos deducibles y no deducibles. ¿Cuánto sería? Adelante. ¿Cuántos son nuestros gastos no deducibles de acuerdo a los datos? 30,000. 1,340,258. 30,400. Exacto, ahí está, ¿no? Simplemente estoy determinando los gastos deducibles y los gastos no deducibles. Ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? Yo de aquí directamente puedo decir, ¿cómo podría calcular mi IUE? ¿Cómo podría calcular estos 43,787 a partir de este cuadro? Ya lo tengo clasificado todo. A ver, de estas cuatro clasificaciones que estoy marcando, ¿cuáles son válidas para el fisco? Los ingresos imponibles y los gastos deducibles. A ver, entonces, obtengan un resultado tributario. Hagan lo siguiente. Ingresos imponibles menos gastos deducibles. Y a ese resultado, aplíquenle la alícuota del IUE. Sí, esa es la forma. ¿No? Sí. Entonces, esa es la otra manera de calcular el IUE, ¿no? Clasificando. Entonces, son las dos formas que es importante que sepan y que comprendan, porque muchas veces el cálculo depende de la información con la que contemos. ¿Ya? Entonces, ahí está. Tienen las dos maneras, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Agarrar ingresos imponibles
menos gastos no deducibles, lo que nos genera la utilidad imponible. La utilidad imponible no es más que esa utilidad sobre la cual se aplica el impuesto. Entonces, los ingresos imponibles son 1.515.000, los gastos deducibles 1.340.000 y la utilidad no es más que la diferencia, ¿no? Sobre esto recién calculamos lo que es el IUE, es el 25%. Ahí dice gastos no deducibles, Lice. Perdón. Ahí está. ¿Sí? Entonces, permítanme ponerle un poquito de importes clasificados. Ahí está. Y tenemos el cálculo del IUE. ¿No? Ahí está, 43.787, 43.787. Claro que acá vamos a hacer un cálculo adicional. Lo único que hemos hecho es obtener de la forma en la que hemos visto, ¿no? La utilidad imponible más los gastos no deducibles menos los ingresos no imponibles. Esta va a ser mi utilidad imponible y sobre eso calculo lo que es el IUE. Sí, ahí está. Entonces, esta utilidad imponible viene del resultado de la gestión, o utilidad contable, más los gastos no deducibles menos los ingresos no imponibles. ¿Sí? Ahí está, señores. Entonces, no sé si hay alguna consulta respecto a este procedimiento. ¿Se está comprendiendo la idea, el sentido? Sí, Lisa. Perfecto. Nos va a pasar, pero este Excel, ¿no, Lice? Sí, no se Ah, preocupe. ya. Lice, para calcular, podríamos usar cualquiera de los dos métodos, ¿no? Sí, pero de hecho, este que ven acá, forma parte de lo que es el anexo número 7, el anexo tributario 7, donde justamente se determina el IUE. ¿Ya? Eso pues es importante saberlo porque es un anexo oficial que se utiliza para el cálculo del IUE. Ahora, dentro de todo esto, es importante también recalcar que el formulario va en ese sentido, en este sentido, en esta primera resolución. ¿Sí? Pero esto que estamos haciendo adicionalmente es para entender el anexo 7 y para entender también el porqué del cálculo, ¿no? Esto que les decía, ingreso no imponible, no va a pagar impuesto. Gastos no deducibles, al contrario, vas a pagar un impuesto. No va a ser permitido, no va a ser tomado en cuenta como gasto. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a lo que es el llenado del formulario rápidamente. Como pueden ver acá, tenemos lo que es el encabezado. El encabezado es muy similar al formulario 510, ¿no? Donde señalamos el NIT, el periodo siempre es diciembre, dependiendo el tipo de empresa. Aquí sí depende el tipo de empresa. En este caso es una empresa comercial. Tenemos los meses comprendidos, del 1 de enero al 31 de diciembre, por toda la gestión. Y fíjense qué es lo que les pide el formulario. En una primera parte es la utilidad contable de la gestión de estados financieros. Y ahí está, nosotros estamos llevando la utilidad contable. ¿Sí? 152.302. Posteriormente te pide total gastos no deducibles. ¿Sí? Y ahí, bueno, entendemos de que son aquellos que no tienen respaldo o que no cumplen con los requisitos para ser deducibles. Y en la casilla 495 tenemos lo que son total rentas no gravadas, que hace referencia justamente a este punto de los ingresos no imponibles o no gravados. ¿Ya?
Entonces, fíjense qué es lo que hace el formulario. ¿Sí? El formulario en la casilla 592 determina la base imponible, la utilidad neta imponible, ¿no? Y si se fijan, la fórmula claramente hace lo que nosotros habíamos practicado anteriormente, ¿no? Aumenta los gastos no deducibles y disminuye los ingresos no imponibles. Ya con este resultado, esta parte de la compensación de pérdidas lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, ¿sí? Ya con ello, pues se calcula lo que es el IWE, ¿no? Fíjense en la casilla 26, se mantiene los 175.147 y de ese importe se aplica el 25% para obtener el IWE por 43.787. Entonces, dense cuenta de que el formulario está diseñado en base a ese enfoque, ¿no? En base a esa estructura y bueno, es sencillo de reconocer y también considero que es sencillo llenar porque lo único que tienes que saber cuántos son tus gastos no deducibles, si por ahí tienes un ingreso no imponible y ya, ¿no? Partes de tu estado de resultados con tu resultado de la gestión o tu utilidad contable y no es más que eso. El llenado es bastante sencillo. El trabajo que lleva este formulario, y que lo vamos a ver la siguiente semana con mayor detalle, es justamente determinar qué gastos son deducibles, qué gastos no son deducibles, qué ingresos son imponibles y qué ingresos no son imponibles, ¿no? Ese es el desafío principal de la parte de cálculos que se debe realizar para el llenado de este formulario, ¿sí? No sé si hay alguna duda, consulta. No, licen, todavía no. Yo tampoco lo hice todavía, no. Bien, señores. Entonces, si no hay dudas, vamos a parar acá. Nos vemos enseguida para ver el caso de las pérdidas. ¿Qué pasa cuando hay una pérdida? ¿Y qué pasa si esta pérdida se arrastra de una gestión a otra, ¿no? ¿Se podrá compensar? ¿Hasta cuándo? Vamos a ver todos esos casos enseguida. ¿Ya? Nos vemos en un cachito.